Quiero contarles una experiencia que me ocurrió por una cuestión mala. Y quiero decirles que, bueno, lamento mucho la situación y uno sabe cuando algo va a terminar mal. Simplemente cuando la situación empieza a ocurrir de determinada manera. Esto pasó hace algunos años. Yo me acuerdo que para ese entonces trabajaba pues en un DIF de México. El DIF, para las personas que no conocen el término, es una dependencia normalmente de los municipios que se encargan, bueno, del bienestar familiar, de las situaciones de violencia, descuido, abuso hacia, o sea, de situaciones de abuso hacia adultos, niños, personas, psicología y cosas así. Honestamente yo entré como muchos, como todos los que entran ahí, entran por palancas, conocen a alguna persona. A mí sale la oportunidad de que, bueno, pues me acuerdo que entro a trabajar porque una persona que yo conocía, pues me avisa, oye, se necesita una persona. Y yo dije, bueno, pues casi todos los trabajos son pura oficina, puras mujeres. Pero ya después me entero, ¿por qué? Solicitaban que hubiera una especie de inspectores, pero más que inspectores eran personas que hicieran trabajo de campo. Es decir, primero pues andar ahí correteando a los limpiaparabrisas y a los pedigüeños que eran menores de edad, porque se había reportado que muchos niños pues eran menores de edad y andaban entre los vehículos y cosas así. Y también se nos encargaba, pues por así decirlo, puro trabajo sucio de ir, levantar pues indigentes, ir a ver si había personas que sufrían pues maltrato y cosas así. Y bueno, pues qué pasa, me acuerdo que así me aviento casi los 2 años en un ambiente pues pesado realmente. Todas las personas que estaban en la oficina ya saben, todos pasándola bien, platicando en la computadora. Y bueno, pues los que estábamos en la calle eran los que nos tocaba ver situaciones, como por así decirlo. En cierto momento nos dicen que dejemos de molestar a los niños que pedían dinero en la calle, porque todos estos se reportaban financieramente con un grupo del SEO. Así que bueno, pues tenemos que dejar que esas situaciones pasen. Pero bueno, nos llega un reporte de una persona que por lo visto se queja de que hay unos niños que prácticamente se portaban muy mal, eran niños vándalos, hacían vandalismo, hacían robos, pues en tiendas, cosas así, y eran niños que llegaban a una tienda, agarraban cosas y salían corriendo. Obviamente ya estaban todos fastidiados, muchos reportes de estos vecinos. Y nosotros obviamente vamos porque pues no se podía usar la policía porque eran niños muy pequeños. Pero bueno, pues llega el momento en que se detiene a uno. eh, Al ver al niño detenido, otro llega y pues queriéndolo ayudar, también lo detenemos. Nos ayudan unos policías auxiliares. Y resulta, bueno, pues que se hace un verdadero problema. Se llevan al DIF, bueno, al albergue que había, y estos niños tenían un historial en serio, donde ya tenían muchísimos reportes, había muchas personas, en muchas tiendas estaba su fotografía, había videos de ellos en redes sociales donde estos niños pues ya tenían un antecedentes graves, y lo opcional era pues directamente meterlos al reformatorio juvenil. Pero pasa lo siguiente. Resulta que esta madre y padre irresponsable hacen acto de presencia, y la verdad no sabría decirles de dónde consiguen tanta gente que los apoye diciendo que ellos eran buenos papás, que los niños solo eran traviesos y que pues que nosotros estábamos haciendo algo abusivo. Me acuerdo que es la época de elecciones y resulta que, bueno, pues llega un partido, bueno, un candidato diciendo que era un problema de racismo, que la gente pobre sufría abuso y que era represión hacia la gente pobre. Se empieza a hacer un caso mediático en la ciudad. Y bueno, pues la presión era fuerte.
obviamente estas personas aprovechándose de que no, que el gobierno nada más reprime a los pobres, que estos niños hacen eso por necesidad, sus papás son humildes, son personas buenas. Y total, les voy a decir lo siguiente, empieza a haber una serie de manifestaciones que nosotros nos damos cuenta que eran pagadas por esos políticos, y empieza a crecer y crecer y crecer el caso. Llega el momento en que nos mandan a hablar y nos dicen, bueno, ¿cuál es la situación? Bueno, pues nosotros nos toca ver la situación. Habíamos hecho una inspección cuando llegamos a esa casa, porque pues cuando se tiran a los niños a uno se le confisca una herramienta punzocortante, lo cual pues nos damos cuenta que ya era un peligro. Traía teléfonos que evidentemente eran ilegales o robados. Y bueno, pues otro de estos niños acababa de quebrar unos cristales para robarse cosas de un vehículo. Es decir, estaban mal. Y bueno, el asunto es las protestas empiezan a crecer y empiezan a pasar en redes de que, bueno, pues que era un abuso hacia los jóvenes adolescentes, que ellos nada más necesitaban ayuda psicológica. Y todavía recuerdo que en este albergue uno de ellos hiere a otro con una herramienta de cocina. Y bueno, pues les voy a decir esto, a nosotros nos corren del trabajo porque uno de ellos había dicho que había sido golpeado, cosa que no fue cierta. Y bueno, los papás empezaron a hacer ahí una campaña, llevar más gente, hubo amenazas, llegan a quebrar cristales. Y resulta que en su momento, bueno, pues llega la orden de municipio de, pues, de darnos salida. Todavía me acuerdo cuando nos despiden. Fue mediático, toda la gente burlándose, todo esto, todo lo otro. Y bueno, pues resulta que me quedo sin trabajo. Y el otro compañero pues también. Y el otro desgraciadamente también alguien se lo moquetea. Ahí de la gente que andaba protestando. Y bueno, pues resulta que nos quedamos sin trabajo. Y fíjense lo que son las cosas. Bueno, pues ya estos niños los entregan con sus padres. Y todos contentos que según esto los había ayudado determinado político que a final de cuentas se postuló para ser alcalde, logrando ganar porque se hizo muy popular en este caso. Pero bueno, pues así las cosas. Todavía me acuerdo que yo pues empiezo a buscar trabajo, consigo trabajo en un restaurante. Y todavía me acuerdo que en una ocasión pues yo me dedicaba a ayudar en la barra, había restaurant bar. Estábamos todos tranquilos cuando de repente se escuchan unas detonaciones. Todo había ocurrido en la salida del restaurante. Y bueno, pues ¿cuál es la situación? Vemos entrar una mujer gritando, diciéndole a un hombre que se meta, que se meta. Y nos dicen que llamemos a la autoridad. Bueno, llamamos a la autoridad de inmediato, todos obviamente en alerta. No pasan ni 10 minutos cuando ya llegan los primeros oficiales. Y bueno, resulta que este sujeto traía una lesión punzocortante. Y bueno, ¿qué era lo que había ocurrido? Bueno, pues esta pareja acaba de llegar al lugar. Y resulta que, pues dicen que cuando llegan unos niños les piden dinero, ellos no les dan. Y resulta que cuando pues van al restaurante y van de salida, descubren que estos niños habían roto un cristal. Y bueno, pues estaban robándole cosas de adentro del vehículo. Con lo que no contaban es que este señor pues portaba una herramienta de detonación. Resulta que uno de los muchachos pues ataca a este señor y este responde de manera letal. Todavía me acuerdo que llegan y toda la gente, fíjense que ahora fue diferente, pues este asaltante se lleva golpes aparte de la lesión. Y es entonces que dice, no, que pues todavía ahí está herido y hay que ir a asegurarlo y todo. Me acuerdo que vamos pues a ver, ¿verdad? El chisme. Y me toca ver cómo pues la persona atacada y estaba agonizando era este niño.
este niño que yo había detenido, este niño que yo había, pues sí, prácticamente preparado para que fuera a un consejo tutelar. Y desgraciadamente, pues la familia que lo solapó, los políticos que hicieron su propaganda con este caso, y todas las personas que buscaron que fuera libre y lo lograron, pues simplemente fueron los responsables de que este niño, porque prácticamente era un niño, pues no tuviera una corrección. Lamentablemente la vida es dura y hay gente allá afuera que es pacífica, pero que no le va a temblar la mano en defenderse de la manera más dura. Y bueno, pues lamentablemente al rato llegan los familiares llorando de que habían, ¿por qué me le hicieron esto? Que él era bueno, que él no se metía con nadie. Y todavía me acuerdo que los padres o la mamá y un señor, que supongo que era el papá, no, ¿dónde está la persona que hizo? Él tiene que pagar el daño, tiene que repararnos, tiene que pagarnos el funeral, nos tiene que dar dinero. Y bueno, pues nos damos cuenta que hay personas que hasta en lo último buscan una ventaja. La verdad es que la situación que ocurre es porque las personas no disciplinan a sus hijos. Y desgraciadamente cuando tú haces tu trabajo, después eres el villano, eres el clasista. Pero bueno, las situaciones ahí están. Ojalá cuenten esta historia. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente, pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación. Al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.